14 minutos sobre las 10 de la noche, cambiamos absolutamente de tercio para hablar de los asuntos del día, de la actualidad del día, que como les decía sigue muy marcada, muy determinada por la economía, con ese pelotazo que ayer conocíamos y que tiene que ver con, ahora compartiré con los contertulios la palabra que se tiene que aplicar a lo que va a suceder con Bankia, porque hoy el gobierno se ha apresurado a aclarar que lo que va a pasar no es una nacionalización, quizás porque había o hay en determinados grupos la sensación de que lo que se va a producir el próximo viernes efectivamente es una nacionalización. Antes de nada les presento a los contertulios de esta noche, que son Ignacio Bedoya, muy buenas noches. Buenas noches. Don Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Ves que las canas te ponen el don. Sí, está claro. José Manuel Pérez Bouza, muy buena noite. Buenas noches. Y Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches también. Bueno, les decía que hoy el Ministerio de Economía ha tenido que salir al paso de los rumores que había en torno a la operación que está previsto llevar a cabo con Bankia para desmentir rotundamente que la entidad financiera haya sido intervenida. Lo que se ha producido, dice el Ministerio en un pequeñísimo comunicado, es el anuncio del inminente cambio en la presidencia de la entidad y a partir de ahora el objetivo es ejecutar un plan de saneamiento, reestructuración y mejora del gobierno corporativo que garantice su viabilidad futura. Como les decía, son las frases fundamentales de este comunicado que hacía público hoy el Ministerio de Economía en un día lleno de rumores, con un malísimo comportamiento de Bankia en bolsa, como cabía esperar. Así que vamos a resumir un poco lo que acontecía hoy en torno a esta historia de Bankia. Bruselas quiere que el gobierno complete la reestructuración del sistema financiero y pone el acento sobre Bankia. La Comisión Europea exige que si la entidad recibe fondos públicos, les presente también a ellos un plan de saneamiento creíble. Así lo ha explicado el vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, que sin embargo asegura que el gobierno no le ha notificado la existencia de ningún proyecto de rescate. De hecho, el Ejecutivo niega rotundamente que la entidad haya sido intervenida por el Estado. El Ministerio de Economía, a través de un comunicado, explica que lo que se ha producido es un cambio de presidencia con la salida de Rodrigo Rato, aunque reconoce que Bankia necesita transformarse para ser viable. A falta de que se concrete esta transformación, la entidad recibe un duro castigo en la bolsa. Hoy ha cerrado con pérdidas del 4,76%, aunque durante la sesión ha llegado a caer un 9%. Los inversores huyen ante la incertidumbre, mientras que los clientes esperan que esta crisis no les salpique. Creo que podemos estar tranquilos, ¿no? Porque si no ya sería el colmo, ¿no? Caja Madrid es una empresa muy sólida, no creo yo que se lo vayan a dejar caer. Hombre, pues si me preocupa todo lo que se va a poner dinero. Luis de Guindos ha querido lanzarles un mensaje de tranquilidad. El ministro de Economía asegura que Bankia es una entidad solvente y con futuro. Ha ofrecido además todo el apoyo del gobierno para que se quede garantizada su viabilidad. Bueno, los problemas de Bankia no son nuevos. Había un conocimiento expreso de que la situación de la entidad financiera era muy mala. Incluso el Fondo Monetario Internacional, en uno de sus últimos informes, apuntaba directamente, cosa que no es nada frecuente, a la entidad que, como decíamos, presidía hasta ayer mismo Rodrigo Rato. Jorge, ¿va a ser una intervención lo que va a hacer el gobierno? Bueno, el gobierno tiene que acelerar la reforma del sistema financiero y esto era el grano más gordo que tenía el sistema financiero, ¿no? Y de momento, por supuesto, no hay ninguna nacionalización. Hay una frase ahí que el gobierno está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario. Yo creo que no la ha utilizado nunca para ningún caso de entidades financieras, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? En mi opinión, el sistema financiero español es el que hoy tiene el mayor retraso en su reforma en toda Europa, lo cual es sorprendente porque era el que mejor estaba, según decían, ¿no? De todas maneras, yo creo que se ha empeorado con el tiempo, y efectivamente Bankia se venía comentando en los correos, etcétera, y estaba lastrando a todo el sistema financiero. De hecho, yo creo que las caídas del IBEX, que han sido enormes, hoy no, yo creo que no hay ninguna entidad española que llegue al 40%, la acción al 40% de su valor contable, ¿no? En ese sentido yo creo que era muy urgente tomar una decisión y parece ser que ha habido movimientos entre el Ministerio de Economía y los bancos más importantes hasta el punto de que la presión sobre Rato fue, bueno, pues la dimisión. Yo, de todas maneras, no me parece oportuno que el gobierno espere al viernes para comunicar lo que va a decidir el viernes. O sea, yo creo que hay que anticiparlo porque hay un problema de credibilidad interna. Incluso lo que dijo Rubalcaba de que él tiene fondos en Bankia, a mí me preocuparía.
Está bien, bueno, ya que me lo pones así, vamos a escuchar, hay muchos asuntos y muchas líneas tangenciales en torno al asunto de Bankia, algunas competen directamente a Galicia, como les comentábamos ayer en relación con NCG Banco, pero ya que lo menciona Jorge, vamos a recordar esas declaraciones que hoy hacía Alfredo Pérez Rubalcaba al respecto de la situación de Bankia y en las que efectivamente decía que él tiene sus ahorros en la entidad madrileña. Tengo mi dinero en Bankia, ya lo digo, en mis ahorros, y ya a quien quiera saberlo le digo que no voy a hacer nada. Sí, ya somos dos. Que me fío completamente de Bankia y por tanto que en la medida en que yo puedo, con esta actitud, pues quisiera tranquilizar a la gente que estará pensando qué pasa con su dinero. No sería explicable que al mismo tiempo que se le pide un esfuerzo a los estudiantes universitarios o a los pensionistas con sus fármacos, le demos dinero a la banca. Soy partidario de echar una mano, pero ya le digo, soy partidario de que al final no paguen los contribuyentes. Bueno, el mensaje del Partido Socialista que está siendo que esa inyección de dinero público, que ya lo ha dicho Mariano Rajoy, se va a hacer con Bankia, no sea, por lo menos no sea a fondo perdido. Estabais comentando que el hecho de que alguien diga que no hay ningún problema es lo peor que se puede hacer, ¿no? Yo al día siguiente saco el dinero, pero de todas formas hay una cosa que me llama mucho la atención. Tú acabas de comentar ahora que el problema más gordo que tenía el sistema financiero español precisamente era Bankia. Bankia, que yo recuerde, es la Constitución... Aparte de las que ya están nacionalizadas. Sí, bueno, aparte de las que están nacionalizadas, pero Bankia, que yo recuerde, es la Constitución de 8 cajas pequeñas, más Caja Madrid, ¿no? 7 más una, creo, ¿no? 7 más una, sí. Y todas ellas con problemas inmobiliarios muy importantes, es decir, con fallidos y con cobros dudosos del sector inmobiliario muy importantes. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Cómo es posible que salte ahora esto cuando resulta que cuando se monta esta fusión o esta absorción, ¿qué pasa? ¿No sabían lo que había ahí realmente? Es decir, ¿no sabían que en esto que Bankia se iba a encontrar con 37.500 millones de deuda, con que el 50% de los préstamos que tienen a promotores inmobiliarios son de dudoso cobro? Estamos hablando de 17.500 millones de pesetas, ¿eh? Que no es ninguna tontería. ¿No sabían esto cuando...? No sabían que era juntar muchos problemas. Claro, bueno. no sabían esto. Bueno, es que la medida que se ha venido tomando en España, en general, ha sido que la solución a los problemas de las entidades financieras, sobre todo las cajas pequeñas y no tan pequeñas, excepto la Caixa, todas las demás estaban más o menos contaminadas, era la dimensión, porque naturalmente al ampliar la dimensión se amplían, por supuesto, los activos, pero también se amplían las capacidades. Efectivamente. Y entonces los problemas pequeños o medianos se pueden diluir mucho más entre todas. De todas maneras, en el caso de Bankia era, si no recuerdo mal, Caja Madrid, Bancaja y 5 pequeñas más el Banco de Valencia que ya quebraron. Efectivamente. De todas maneras, yo creo que luego... Y todas controladas por el PP. No sé si eso tiene que ver, pero yo creo que eso apunta mucho al problema de por qué rato. Bueno, vamos a hablar de rato también, porque una de las preguntas que se está haciendo en las últimas horas es qué hizo mal rato. Jorge creo que tiene bastantes teorías al respecto. Lo veremos enseguida, pero por ir completando un poco el panorama, el puzzle, hoy ha habido muchas reacciones políticas a la situación de Bankia, algunas de ellas en el Congreso de los Diputados, con varios portavoces de los diferentes grupos cargando con bastante dureza en relación con este asunto. Vamos a escucharlos. No hicimos demagogia respecto de esa cuestión. Nosotros pedimos que no se haga demagogia ni se intente mezclar con otras cosas, sino que en este asunto, que es un asunto principal, se actúe con responsabilidad. Una enorme estafa que es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y nuestro grupo no admite esta estafa. Al contrario, lo que está planteando es que si efectivamente es necesario utilizar dinero público para salvar la entidad de Bankia, esto ha de hacerse necesariamente con contraprestaciones en favor de la sociedad, a través de la nacionalización. Bueno, Garzón de Izquierda Unida, partidario de la nacionalización. Ha habido voces igualmente duras desde UPyD, también se ha cuestionado muchísimo la operación anunciada desde el Gobierno e incluso se ha advertido sobre la posibilidad de que Rodrigo Rato, antes mencionado, se marche con una indemnización de más de 1 millón de euros. José Manuel. Bueno, decías en la introducción si esto era un pelotazo. Non sei se é un pelotazo, pero que si é un novo escándalo. Que 2 semanas despois de que o presidente do Goberno nos dixera que non había diñeiro para seguir financiando o sistema sanitario público e, polo tanto, houbera que cargar
os pacientes con un novo imposto sobre os medicamentos, sobre o transporte sanitario, sobre as férulas que poidan necesitar en determinadas doenzas, ou subir de xeito escandaloso as tasas universitarias para manter o sistema educativo, pois encontrámonos que agora, cando unha banca, cando unha empresa privada, un banco, pois ten dificultades, sí que o goberno sai en auxilio e sí que está disposto a emitir débeda para meter nada máis e nada menos que entre 7.000 e 10.000 millóns de euros. A mí isto pareceme un auténtico escándalo. A primeira parte, a segunda virá o venres, cando se faga cargo dos activos tóxicos do conxunto do sistema financiero, e todo isto teremos que pagar aqueles que nada tivemos que ver na xeración desta crisis. E os que sí tiveron, entre eles a banca, pois sairemos todos no seu auxilio, o cal é unha discriminación clara hacia as familias, hacia os empresarios, hacia os autónomos, que cando ten problemas nadie sai no seu auxilio, e farían falta bastantes menos miles de millóns de euros para sair en auxilio de todas esas persoas ou de todos esos colectivos que ten problemas. Por tanto, unha nova volta atrás, por certo, dos compromisos de Rajoy. El xa o deixou claro onte que a súa palabra non vale nada, que un día di unha cousa e o día seguinte pode facer outra, pero aquí se dixo por activa e por pasiva que non se metía máis diñeiro na banca privada, diñeiro público na banca privada, que non habría banco malo. Bueno, pois veremos como nestes 2 días cambia absolutamente todo. E eu tamén estou a favor de que, se vamos a meter dinheiro público, como mínimo se garanticen os depósitos dos aforradores, pero iso pase a ser patrimonio público e pase a xestionarse con criterios públicos, e, polo tanto, unha das principales accións que se faga con esas entidades financeiras sea que chegue o crédito ás familias e aos pequenos e medianos inversores. O que non pode ser emitir diñeiro público para solucionar un problema privado e que, encima, non teña ninguna repercusión positiva na sociedade. Non te olvides que eso, a fin de cuentas, contabiliza como deuda pública. Vamos a completar un poco, Manuel, que todavía el dinero que meta ahí. Manuel. No soy un experto en economía. Pero seguro que nos aportas algo. No, mi pregunta, un tanto ingenua, es ¿por qué un banco no puede quebrar? Y una empresa sí. No, yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero lo que se dice es que si quiebra Bankia, mañana todos los señores que tienen depositados sus ahorros ahí van a la puerta del banco y la que se puede liar, es que ya sabemos la que se lió. Claro, pero creo que está un poco, creo que está un poco seco lo del Fondo de Garantía de Depósitos. Seco, no hay un duro en el Fondo de Garantía. Estoy absolutamente seguro de que no puede quebrar. Claro. Y que... Cuanto más grande sea, menos puede quebrar, además. Pero esto al mismo tiempo... Too big to fall, ¿no? Esto al mismo tiempo introduce un chantaje en la lógica económica. Cuanto más engordo, cuanto más volumen, cuanto más fusiones, menos posibilidades de tener problemas, porque el Estado, llegado el momento, va a responder por esto. A mí me parece que, evidentemente, probablemente no quede otro remedio, ¿no? Porque si no el riesgo es incluso a nivel de los ahorradores y demás. Estoy de acuerdo con lo que se comentaba. Lo que ha dicho Rubalcaba es como si yo ahora digo, aquí no hay una bomba. No, pero llamativo es que esta operación se sustanció, no estamos hablando de un banco viejo que llevara arrastrando problemas, es que esta operación se sustanció hace nada. Esto es lo que puede resultar más llamativo. Les decía que hay una figura que tiene que ver con toda esta operación, que es Rodrigo Rato, un viejo conocido de los españoles, porque llega a Bankia después de tener una dilatada trayectoria, primero política, fue, como saben ustedes, vicepresidente del gobierno con José María Aznar, y antes de llegar a Bankia, saben ustedes también que fue el director gerente, nada más y nada menos que del Fondo Monetario Internacional, del que, por cierto, también salió de una forma un tanto extraña. Hoy las preguntas se suceden. ¿Qué ha hecho mal Rodrigo Rato para encontrarse en la calle en estos momentos? Mariano Rajoy no descartaba ayer la posibilidad de una nueva inyección de dinero público para sanear la banca. Horas más tarde, Rodrigo Rato dimitía como presidente de Bankia, precisamente la entidad que se ha señalado como primera beneficiaria de estos fondos. Dos hechos que parecen demasiado cercanos para ser atribuidos al azar o a una mera casualidad. Pero ¿por qué Rodrigo Rato no encajaba en el nuevo panorama de Bankia? El Fondo Monetario Internacional ya había señalado a Bankia como la entidad con más problemas de gestión y necesidad de un saneamiento, algo nunca antes visto en un informe del organismo y aprovechado por el Ministerio de Economía para acelerar el final de Rato.
Y es que el exministro es una figura muy ligada todavía al Partido Popular y difícilmente la ciudadanía entendería una inyección de dinero público sin el relevo de una figura tan identificada a la formación conservadora. Y es que, aunque en las conversaciones del gobierno con Rodrigo Rato de los últimos días probablemente nunca haya salido la palabra dimisión de la boca de Rajoy, el Ejecutivo habría planteado a Rato esta opción como la mejor, al menos de forma tácita. Factores que se suman a las fricciones originadas entre Luis de Guindos y Rodrigo Rato el pasado febrero, cuando el exdirigente del Fondo Monetario Internacional trató de negociar el decreto de reforma financiera directamente con Rajoy, saltándose al ministro de Economía. Algo que no habría sentado demasiado bien al ego del ministro y que pudo ayudar a acelerar la salida de Rodrigo Rato de Bankia. Bueno, estos son algunos de los motivos que se apuntan para explicar la posible salida de Rodrigo Rato. Hay más asuntos. Por ejemplo, el hecho de que Bankia no hubiese remitido todavía al supervisor de los mercados las cuentas auditadas del primer trimestre, algo que se considera que es... La remitió sin auditar. La remitió sin auditar, diciendo que era muy complejo lo que tenía encima de la mesa. Ahora te doy paso, Jorge, pero más cosas. La relación entre Rato y Luis de Guindos, recordemos que Luis de Guindos fue subordinado de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía, no era buena en los últimos tiempos. Parece que bueno, había algún que otro problema en la relación entre los dos, entre Luis de Guindos y Rodrigo Rato. Desde hace muchos meses, al parecer, se venía culpando a Bankia de una forma cada vez más evidente de la desconfianza sobre todo el sistema financiero español, que era el principal lastre que tenía a día de hoy, como decimos, el sistema financiero español. ¿Cómo se habría tramitado la salida de Rato? Al parecer, el pasado viernes, de Guindos se lo habría comunicado ya, le habría dicho que bueno, lo mejor era que se fuera para su casa, y el domingo habría mantenido una conversación telefónica con Mariano Rajoy en la que también, bueno, lo invitaba poco más o menos que a abandonar el barco. Recordarán que pocas horas después, el lunes por la mañana, fue cuando Mariano Rajoy dijo en una entrevista radiofónica que se iba a inyectar dinero público en Bankia y que, es cierto, no iba a, vamos, que quedaba liberado del cumplimiento de sus promesas electorales. Dijo que no se iba a inyectar, pero que si hiciese falta, claro. En todo caso, para mí todo empieza con un enorme error de partida, ¿no? Las cajas se han estado bancarizando fundamentalmente aduciendo que estaban politizadas, ¿no? Estaban o politizadas o con cúpulas directivas poco profesionales y con intereses discutibles, ¿no? Como Rodrigo Rato, que es un político, entra al frente de este conglomerado. O sea, eso es un gran error, tanto de él, por prestarse a ello, o por quererlo, como de la pelea que tuvo con su propio partido, ¿eh? Ahora, no nos olvidemos de una cosa, Rodrigo Rato ha sido nombrado presidente con el apoyo del PSOE y con parte del PP. Punto primero, yo creo que eso ha sido un error. Segundo error, yo creo que el tamaño cuenta, o sea, que efectivamente es un conglomerado con una enorme dificultad. Como es que él quiso jugar en la Primera Liga, ¿no? Claro. Entonces, él quiso, incluso tuvo una dificultad reciente cuando se negó en redondo a la posible fusión con la Caixa, que era una de las salidas que había antes de lo que ha hecho precisamente ahora la Caixa. Tercero, Bankia era un grano para todo el sistema financiero, pero sobre todo para los grandes bancos, o sea, Santander, BBVA, la Caixa, etcétera, estaban muy preocupados por esta situación y la bolsa, el IBEX, estaba marcado precisamente por la caída de todas las entidades financieras. Cuarto, desde fuera se veía el sistema financiero español cada vez peor y el tema de Bankia afloraba como uno de los temas más graves. Y luego una cierta, creo yo, dificultad de entendimiento entre Rato y el Ministerio de Economía. Puede ser fruto de una relación personal con dificultades, pero yo creo que de Guindos no hubiera dado el paso si no es con el apoyo clarísimo de Santander, el BBVA y la Caixa. Que eran los que estaban un poco presionando esta salida. Van filtrándose algunas cosas de lo que va a acontecer el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Saben que la de Bankia, la situación de Bankia es una de las partes. Se ha filtrado ya que el Gobierno tiene previsto darle otra vuelta de tuerca al saneamiento de la banca, la que exigirá mayores provisiones para los créditos considerados no dudosos. En concreto se habla de entre 20.000 y 40.000 millones de euros, como decíamos, para los créditos no dudosos. Es que hay un matiz, yo creo, yo tengo dudas, pero hay un matiz. Una cosa son los 50.000 millones que lo que ya se ha aprobado implica las provisiones en general para los bancos. Han dicho que los activos tóxicos, para mí los activos tóxicos son los activos
que han sido ya ejecutados. O sea, los créditos que han sido ejecutados, entonces las entidades financieras se han quedado con terrenos, con edificios en construcción, con edificios terminados y tal. El acuerdo que ha habido después de las provisiones que había hecho el Banco de España con De Guindos fue, si no recuerdo mal, 100%, llegar al 100% en los terrenos, 67% en los edificios en construcción y 50% en los terminados. Pero ya De Guindos incluyó en la reforma un 7% de todos los demás activos cuyas garantías, perdón, todos los demás créditos cuyas garantías fuesen bienes inmuebles. Yo creo que el gran problema de Bankia estaba en eso, porque eso es una parte bastante oculta, es muy difícil de tasar, de valorar. Y yo creo que ahí es donde está el problema y posiblemente el viernes lo que hacen es incrementar las provisiones, pero no llega como eso. Bueno, como saben ya se ha dicho un nombre, el sustituto de Rodrigo Rato, bueno, de hecho lo ha dicho el propio Rodrigo Rato, no sé si ha sido impulsado por él directamente o fue una salida de consenso. José Ignacio Goirigolzarri, muy vinculado en el pasado al BBVA, del que salió, dicen, con malas relaciones con Francisco González. 3 décadas estuvo al frente como consejero delegado de esta entidad. Entre otras cosas, se le atribuye la creación del libretón. Yo me ofrecí para... Te ofreciste, te dijeron que no. Hay un blog del señor Goirigolzarri que estos días está siendo escrutado con mucho interés. Entre las cosas que dice en su blog es que por mucho dinero que se inyecta a la banca, no va a llegar el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Esto lo ha escrito él hace unos días antes de que se supiera que iba a sustituir a Rodrigo Rato. Hoy tuvimos una oportunidad que espero que les haga cierta gracia, porque hoy había un acto aquí del BBVA y allí estuvimos en Fuego de Televisión, vía V, para poner el micrófono a Carmelo Beltrán, que es el director territorial del BBVA Noroeste. Se trataba de preguntarle por Goirigolzarri. Teníamos cierto morbo por saber qué se opinaba en la antigua casa del próximo presidente de Bankia. Dijo esto. Bueno, me van a permitir que sea prudente en este sentido, porque no tenemos confirmación oficial de que, o sea, tenemos una serie de noticias a través de prensa y demás, pero no tenemos confirmación oficial todavía de que se haya producido este nombramiento. Bueno, en caso de que la haya... Bueno, yo lo que puedo decir de José Ignacio Goirigolzarri, que es un extraordinario profesional con una trayectoria y una experiencia muy importantes, es lo que yo puedo decir en este momento. Bueno, trayectoria y experiencia muy importantes, que prácticamente estuvo vinculada, como decíamos, al BBVA. Les decía que entre las cosas que se le atribuyen es la puesta en marcha del famoso libretón, que todo el mundo conoce. Señor Ignacio Bedoya. Pues este señor, que tiene un difícil apellido de nombrar, Goirigolzarri... Divídelo en dos y ya te es fácil. Y ya lo tengo fácil, ¿no? Bien. No, quería decir que este señor, que evidentemente nadie duda que además parece ser que es uno de las personas que más entiende de banca en este país. En este país hay un fenómeno muy curioso. Cuando hay un problema con algún banco, siempre normalmente se suele recurrir a un banquero vasco. Cuando hay un problema industrial, a los catalanes. Debe ser que los banqueros son los vascos. Los gallegos que aportamos. Esto me lo pregunto yo también, pero bueno. Botín es poco vasco. Bueno, pero está al ladito. Yo creo que tiene algo. Bueno, bien, este señor que además se fue con y González es gallego, Y González es gallego. Efectivamente, sí, y González es gallego, sí. Bueno, pues este señor que se fue con una suculenta jubilación, creo que cerca 63 de 60 millones de euros. No, 67, 68 millones de euros. Bueno, es que ya en estas cantidades... Se fue con una prejubilación, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que si este señor está prejubilado, ¿cómo es posible que pueda volver a trabajar de nuevo? Esto por una parte, ¿no? Y luego por otra parte, pues hombre, si él ha negociado esta prejubilación durante 2 años, creo que va a ir a Bankia, ha negociado 2 años de Bankia, esto a lo mejor a algún trabajador de los astilleros le gustaría el hacer también, el tener derecho también a hacer esta negociación, ¿no? De poder prejubilarse, claro, de poder prejubilarse y poder volver de nuevo a trabajar, ¿no? Es decir, estas son las cosas, las cosas que evidentemente no se entienden. En este sentido no se entienden. Como tampoco se entiende, pues evidentemente lo que estábamos hablando antes del tema de la inyección de este dinero, porque este dinero, por supuesto, que tienen que devolverlo y tienen que devolverlo a un interés muy alto. Pero ¿y si resulta que no pueden devolverlo, qué es lo que pasa? Porque el gran problema de estas devoluciones, o sea, de estos dineros que se prestan a los bancos, es que luego no puedan devolverlo. Bueno, uno de los problemas que se supone que tenía Bankia con carácter inminente era que no tenía dinero para devolver el dinero del FROB, esta cuestión es una cuestión, esto de prestar dinero a los bancos, es una cuestión en donde yo creo que el gobierno o alguien debería de hacer una pedagogía política muy intensa, porque esto le va a costar a la ciudadanía mucho trabajo entender. Bueno, vamos a hacer una conexión. Porque claro, ¿cuál es el coste de oportunidad de este dinero
en inversión sobre industria, en inversión en educación, en inversión más desarrollo. ¿Cuál sería el coste de oportunidad? Es decir, esto puesto en el mercado, ¿cuánto sería rentable? Bueno, vamos a hacer una conexión que ya la establecimos ayer y que les anunciaba que es, bueno, un discurso que se está manteniendo no solamente en Galicia, en otros sitios se está diciendo que la misma política o la misma excepción que se está aplicando en el caso de Bankia, quizás por su dimensión, se aplique también en otras entidades financieras. En el caso de Galicia es lógico el discurso, evidente. Ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya lo decía aquí también el consejero Alfonso Rueda, quieren el mismo trato en el caso de NCG Banco. Hoy ha sido un poco el argumento del Pleno que se celebraba en el Parlamento de Galicia. La inyección de 7.000 millones de euros en Bankia es para los socialistas gallegos la confirmación de que todavía queda una solución para NCG Banco y que esa solución es política. Non só no seu proxecto de viabilidade, sino tamén na solución dun tema que está lastrando absolutamente a imaxe e erosionando a imaxe desta entidade. El PSDG considera que el problema de las preferentes está restando credibilidad y confianza a Nova Galicia y que ese descrédito juega en contra del futuro de la entidad. El PP comparte esta visión, pero no el camino a seguir. Los populares prefieren obviar el tema de las preferentes para no perjudicar a la entidad. A maior garantía, a maior e a mellor garantía de solución para esas persoas que están afectadas é a viabilidade e a continuidade da entidade financiera. Eso é a maior garantía. Por lo tanto, sexamos cautelosos nas manifestacións que facemos. El bloque pide que, al igual que ocurrió con Bankia, se deroguen los decretos que impiden mantener la galleguidad de NCG, o lo que es lo mismo, que el FROB entregue a la Xunta la participación que tiene en la entidad y que los exdirectivos de las cajas devuelvan las indemnizaciones. Se a Bankia se lle fai un traxe a medida, e para facerlle ese traxe a medida e meterlle 10.000 euros de diñeiro público, 10.000 millóns de diñeiro público, se vai derrogar a medida singularmente para Bankia. La oposición solicita que se devuelva el dinero a los afectados por si se subasta la entidad y pierden sus derechos. El PP pide más tiempo y votó en contra de la iniciativa de PSOE y BNG. José Manuel. Bueno, decías aquí que vai ser moi difícil de explicarlle isto aos cidadáns. Eu creo que é imposible que os cidadáns poidan entender isto, sobre todo aqueles cidadáns que ven como perden a súa vivenda e nadie lle sai na súa axuda, que ten que pechar a súa empresa, autónomos, emprendedores, pequenos empresarios, e nadie sai na súa axuda. Cando eles non tiveron nada que ver nesta crise, e os que tiveron sí que se saen na súa axuda. Por lo tanto, é imposible de explicar, non? Rato, eu creo que é o típico personaxe que vai de éxito en éxito hasta o fracaso final, porque unha cousa é ser ministro de Economía nun proceso de crecemento, nun período de crecemento, e outra cousa é reanimar un morto, como lle entregaron con Caixa Madrid, que era imposible de... Del período de crecemento había que hablarlo, que era imposible de reanimar, non? Bueno, dice que isto é un préstamo que hai que devolver, pero onte mesmo Rajoy dixo que aquelas comunidades autónomas que se están financiando o 8% que son inviables. Bueno, pues entón tamén é inviable o de Caixa Madrid, que se vai financiar o 8%. Entón, de algún xeito nos está dicindo que ese diñeiro non se vai a recuperar e que ese diñeiro vai a perder o Estado. Eu o que sigo dicindo é que se o Estado ten que por diñeiro, ten que intervir, que polo menos o Estado controle esas entidades e as poña ao servicio da economía productiva. De outra maneira non se entende. E ainda se vai entender menos cando coñezamos a indemnización que se vai rato e o contrato co que ven este señor, que ademais de ser un entendido en banca é o xubilado de ouro do Estado español, porque se foi unha auténtica suma de diñeiro absolutamente escandalosa. Se supone que rato, la cifra que está circulando, de hecho algún diputado, el caso de UPyD, creo recordar que lo dijo expresamente, se está hablando de 1,2 millones de euros que podría cobrar. Lo normal de calquera traballador que deixa a súa empresa. Creo que no, yo creo que son 20 días por año trabajado. Por causas objetivas. 20 días. Según la reforma laboral, ¿no? Sí, sí. Y con un tope máximo del año son 600.000, porque le han bajado, teóricamente. Estoy seguro que... Deberían de haber bajado el sueldo, que no se lo han bajado. Que le va a aplicar la reforma laboral. La reforma laboral, os pega, ¿no? Hay algo... Yo he ido a ver la carta de dimisión de Rato, porque siempre me interesa el factor sujeto, ¿no? Y es una carta
que tranquiliza mucho, porque habla de beneficios... Bueno, la intervención de ayer, que hubo una pequeña declaración, era como esto va estupendamente, es una entidad súper solvente. Consiguió salir a bolsa con un gran éxito de crítica y público, es decir, si uno lee la carta de Rato... Dice, ¿por qué te vas? Dice, ¿por qué te vas? Porque hay que inyectar dinero, si esto es un éxito absoluto. Respecto a la inyección de dinero, yo creo que también efectivamente hay que explicarlo muy bien, porque nos están insistiendo todo el tiempo en que no hay ningún dinero. Es que no hay que poner dinero. Que no hay dinero absolutamente para nada, que los recortes hasta en cuestiones absolutamente cruciales son inevitables, y de repente aparecen 10.000 millones. Y aparecen para Bankia y probablemente no aparezcan para la Caixa, bueno... NCG Banco. NCG Banco. Entonces, evidentemente, esto lo que transmite es, por un lado, una opacidad absoluta y un estilo claramente autoritario de hacer política, bajo el argumento siempre de las necesidades ineludibles, y que quien se opone es un absoluto irresponsable, porque eso va de cajón. Pero continuamente vemos que tal vez las verdades ineludibles no lo son tanto. ¿Decías, Jorge? Bueno, no, yo, vamos a ver, en primer lugar, esta mañana me decía una persona, el dinero, igual que todas las cosas físicas, ni se crea ni se destruye, se transforma. Yo creo que estas cosas todas se arreglan. Existe el dinero, es como la energía. Se anota en cuenta. Pero de todas maneras, la primera pregunta, y luego pasó eso, era el tema de Nova Galicia Banco, ¿no? Y yo quiero decir que, desde mi punto de vista, el tema de Nova Galicia Banco no tiene absolutamente ningún color parecido a este tema. Ahora bien, si hay medidas de flexibilización con el sistema financiero, hay que naturalmente extenderlas. Ahora, Nova Galicia Banco está nacionalizada, prácticamente. Nova Galicia Banco no cotiza en bolsa. O sea, el planteamiento que hace José María Castellano es la entrada de unos fondos manteniendo el FROP con un porcentaje que prácticamente es el control. No, lo que se está reclamando es la excepción, claro. Si se aplica una excepción, lo único que hay que hablar es que Nova Galicia Banco, si hay unos tratamientos, como ya los ha habido en España, ad hoc, también lo haya para Nova Galicia Banco, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y luego el tema que ha surgido aquí en la mesa, yo creo que el tema de los bancos, vamos, yo trato de ser neutral, pero no es comparable para nada con todo lo demás. Quiero decir, en todo el sistema financiero mundial, lo que se ha hecho es esto. Quiero decir, no lo de Bankia, estoy hablando, lo que se ha hecho ha sido esto. En Estados Unidos, en toda Europa, en Alemania, en todas partes. Y al final lo están devolviendo. Pero la pregunta, Jorge, es que si había que hacerlo, ¿por qué llevamos mareando la perdiz? No, eso fue lo primero que te claro, porque es que es lo que dices tú, es que decir esta tarde, el retraso. Claro, es que hace 3 años esto estaba muy bien, ¿no? No, hubiera sido muchísimo más fácil. Y en todo caso, una cosa es el flujo de dinero para las posibilidades de ahorro en cualquier otra cuestión. Por cierto, en el tema de educación y en el tema de sanidad, lo que se hace es, según comentábamos ya el otro día, es cambiar el marco, pero la competencia es de las comunidades autónomas. O sea, la comunidad autónoma puede hacer lo que quiera. Porque, claro, si tienen que reducir el déficit, lo que ocurre es que el 80% del presupuesto, de un 70% de una comunidad autónoma es educación y sanidad. Es salud, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, yo al menos intento no hacer demagogia con esta cuestión como está haciendo alguna persona en televisión, ¿no? Aquí se nos contado moitas mentiras que hai que desenmascarar. A primeira que se nos contou ao principio, cando se iniciou a reconversión do sistema financeiro, concretamente das caixas, era que o tamaño importaba. Resulta que ahora nos damos conta que importa, pero para mal, que o tamaño multiplica os problemas, porque precisamente as caixas máis pequenas que había no Estado, as máis pequenas, como eran as vascas, son as únicas que non teñen un problema ni necesitan ninguna axuda porque se dedicaron ao que se tiña que dedicar, que era axudar a economía do País Vasco e o movimento industrial de Euskadi. Por lo tanto, o tamaño importaba, pero para mal. E aí nadie se responsabiliza deso, igual que nadie se responsabiliza de que o sistema financiero chegara hasta isto. Ya hai un organismo de control, que é o Banco de España, con un señor que
o mantuvo o Partido Socialista, a pesar de que algúns pedimos a súa dimisión en varias ocasións, e o sigue mantendo o Partido Popular. E algunha responsabilidade terán isto. Sí, le queda nada. E por acabar, as palabras do Partido Popular de Galicia, do presidente Feijóo, a min xenaron a mesma intranquilidade que as de Rubalcaba. Se dice que vai a demandar a mesma igualdade de trato, e que duda de que vai haber a mesma igualdade de trato. E a mí pareceríame xa absolutamente escandaloso que se flexibilice hasta tal punto a situación para Bankia e non se dé unha saída digna para Nova Caixa Galicia. Por lo tanto, seamos sensatos, ¿no? En cualquier caso, yo no sé si es una ingenuidad, este tema te va a gustar seguro, porque creo que eres el que hablabas tú de, bueno, la difícil lectura que tienen para la gente, para los ciudadanos, algunas cosas que tienen que ver con la banca. Yo, vamos, vuestros así los titulares, llegas a una serie de lógicas que la gente no acaba de comprender. Y una de esas lógicas tiene que ver con las indemnizaciones que han cobrado los responsables, porque al final yo creo que la sensación que hay es que los responsables de la desfeita no están pagando, ni van a pagar, no solamente se van a ir de rosita, sino que se van a ir con el bolsillo muy bien forrado. A raíz del fichaje para Bankia de Goirigolzarri, que como decíamos cobró la indemnización, la prejubilación más sustanciosa de la historia de la banca española, 60 y tantos millones de euros, ha salido otra vez, se ha puesto sobre la mesa las famosas indemnizaciones de las cajas gallegas. En el mundo financiero, las cifras casi siempre tienen muchos ceros. El próximo responsable de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, pasa por ser el protagonista de la mayor indemnización de la historia española. 68,7 millones de euros, cuando en 2009, y tras pasar 30 años en el BBVA, decidió abandonar voluntariamente la entidad. Una prejubilación que, sin embargo, no le impedirá volver al mundo de la banca sin renunciar a lo ya cobrado. También en las antiguas cajas de ahorros hay dorados y polémicos retiros, por ejemplo, los de los 4 exdirectivos de Nova Caixa Galicia que recibieron millonarias indemnizaciones. A los 23 millones de euros que José Luis Pego, García de Paredes, Rodríguez Estrada y Gorriarán cobraron en compensación por su salida de la entidad, se sumarán otros 33 millones en cuanto se jubilen. Pego será quien más reciba. En cuanto cumpla 65 años, a la indemnización por despido de 7,7 millones, sumará los casi 11 millones acumulados en su plan de pensiones. El plan de Gorriarán asciende a 9,2 millones, que se añadirán a los 4,8 que cobró por su prejubilación. Más exigua, 621.000 euros, fue la indemnización de Rodríguez Estrada, pero su retiro le aportará algo más de 8 millones. 5 millones por su plan de pensiones y otros 5,5 como indemnización percibirá García de Paredes, que pese a haber anunciado que renunciaría a parte de su compensación, nunca ha llegado a hacerlo efectivo. Bueno, las indemnizaciones de las antiguas cajas gallegas, bueno, de las cajas gallegas, que como saben, no solamente de las cajas gallegas, pusimos este ejemplo por cercanía, pero todo este tipo de entidades en las que bueno, hay un consenso de que fueron los responsables por la mala gestión, por las malas decisiones, etcétera, etcétera, de la situación en la que nos encontramos, se van a ir de rositas, ¿no? Vamos a ver, yo lo que creo es que a nivel nacional es absolutamente inmoral. O sea, la palabra que lo puede resumir es absolutamente inmoral. O sea, es más, yo pienso que, bueno, ya que se ha citado la gallega, pero la suma de todas las indemnizaciones de la Caja de Galicia, más las, digamos, del nivel 1, de todas las indemnizaciones, etcétera, es más que el valor que le ha dado el FROP a la caja. Es evidente, ¿no? Pero no hace falta que nos fijemos en Galicia, es que nos fijamos en toda España y hay casos absolutamente escandalosos. Por lo tanto, yo lo que siempre me he preguntado, y lo digo desde el mundo que he vivido de la empresa, ¿no? ¿Qué tiene ese sector para que haya tanto dinero? Pero tantísimo dinero. Pues lo que tiene es que la banca, aun con crisis, reparte dividendos. Es que la banca es un negocio fabuloso porque de la banca dependen también los políticos, los partidos políticos. A ningún partido político, digo a ninguno de España, creo yo, no se le ha dejado de perdonar algo a algún banco. O sea, estamos hablando de cantidades enormes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la sociedad, y tu opinión de antes me parecía muy interesante, hay que hacer mucha pedagogía para que pueda esto asimilarlo, ya que estás pasándolo muy mal y con esto es un auténtico inmoralidad. Yo no creo, sinceramente, que se pueda sostener mucho tiempo esto, y aún incluso cuando se dice una banca privada puede pagar lo que quiera,
igual que un equipo... No, bueno, hasta que recibe dinero público. Igual que... Exacto. Incluso un club de fútbol puede pagar lo que quiera un momento. No, claro. Mientras deba Hacienda, no, claro. O deba usted dinero a Hacienda o la Seguridad Social. La banca es un negocio fabuloso hasta que los banqueros asaltan los bancos, que es lo que yo creo que está pasando en estos momentos, y a lo que me refiero es que en tu ejemplo, en el caso que tú decías de las cajas del País Vasco, es decir, entidades pequeñas que se han dedicado a la economía productiva, a invertir en economía productiva, que es el espíritu de las cajas, esas cajas no tienen problema. Tiene problema Bankia, que desde un principio se dedicó a un mercado poco diversificado, y sobre todo hacer economía especulativa. Y no debemos de olvidarnos de que la economía especulativa en el mundo es 75 veces más que la economía productiva. ¿Por qué? Porque es mucho más rápida. Pero claro, evidentemente, al final lo que está pasando es que quien estamos pagando las consecuencias... no es economía. Y porque no es economía, claro que no es economía. Por eso te digo yo, que ¿qué calificativo le ponemos? No produce valor. Claro, pero cuando tú decías, por eso te digo yo, cuando tú decías, los bancos son un negocio fabuloso, sí, hasta que los banqueros asaltan los bancos. Que entonces es cuando se empieza a hacer economía especulativa. Bueno, vamos a completar un poco este gran bloque económico, inevitablemente dedicado a la actualidad del día, con la sesión de control en el Senado a la que hoy se sometió el presidente del Gobierno. Había gran expectación porque se esperaba que Mariano Rajoy explicara algunas de las últimas medidas económicas. Esto sucedió. ¿Usted cree que un gobernante democrático debe cumplir sus compromisos electorales? Por supuesto, señor Iglesias, que un gobernante debe cumplir los compromisos electorales. Con esta pregunta, las últimas decisiones del Gobierno llegaban al Senado. Los socialistas echan en cara a Rajoy que incumpla el programa que le valió una mayoría absoluta. El presidente insiste en la herencia recibida. Decía usted, recortaré en todo menos en 3 cosas: en salud, en educación y en pensiones. Qué poco tiempo, señor presidente, le duran sus convicciones. Estamos haciendo frente con más intensidad de lo previsto a algunos problemas porque no nos dijeron la verdad. Nos contestan siempre amparándose en la desviación del déficit y en la herencia. Yo no me quejo de la herencia, señor Iglesias. De lo que me quejo es del engaño. La posible inyección de dinero a Bankia también salió a relucir. Rajoy ni confirmó ni desmintió. En educación y sanidad van a recortar alrededor de 10.000 millones de euros. Lo mismo que necesitan para resolver los problemas de un banco. Hasta ahora el único dinero público que se ha dado ha sido el del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Lo que sí reiteró el Popular es que su gobierno está dispuesto a todo. Tenemos que hacer muchas cosas para darle la vuelta a la situación por la que atraviesa España en estos momentos, y permítame que le diga que este Gobierno tiene la determinación para hacerlo y, por tanto, haremos todo aquello que sea necesario, y creo notar el apoyo y el calor de una mayoría de ciudadanos. Un apoyo que el barómetro del CIS empieza a poner en duda. Bueno, un apunte hacíamos a ese barómetro del CIS en el que efectivamente empieza a confirmar que se denota un cierto cansancio o un cierto agotamiento. Echabas de menos esas sesiones en el Senado? No, a verdade é que non, porque daban para ben pouco. No, os argumentos de Marcelo Iglesias quedou calvo, porque vamos, é que non escoitáramos nunca o que dixo, tiña que leelo ademais, que foi o mellor. Eso convírtese case sempre nun diálogo de besugos, onde cada un di o que lle pasa, o argumentario que lle pasan dende as oficinas do seu partido, por lo tanto non dá moito de Pero moi útil o Senado, moi útil. Bueno, eu creo que os argumentos de Rajoy van a ser estes durante boa parte da legislatura, facer referencia á herencia, facer referencia ao engaño. O que pasa é que estamos falando de cuestións onde nada ten que ver a herencia, ni nada ten que ver o engaño, non? Eso pode valer para algunhas cousas, pero non para todo, non? E despois, eu creo que estas sesións de Rajoy podía tranquilamente suprimilas despois do que dixo o domingo, de que a súa palabra non vale para nada, ou o luns pola mañán, de que a súa palabra non vale para nada, que o que di hoxe mañán xa non ten ninguna validez. De todas maneras, yo ayer ya lo comenté, a mí la declaración esta, la que dice que iba a hacer lo que fuera necesario,
incluido contravenir lo que había dicho durante la campaña electoral. Es la misma declaración que la de Zapatero, aquella famosa igual, la misma declaración. Precisamente unha das cousas que lle botaba en cara ao PP, ao goberno do PSOE, e que eu estaba de acordo, era que o goberno do PSOE non tiña ninguna credibilidade porque Zapatero se levantaba cada mañá e facía o que lle petaba sin ter nada que ver co que dixera, sin ter nada que ver co que dixera nos días anteriores ou co que prometera ou con ningún plan establecido. Por lo tanto, eu creo que eso crea unha gran inseguridade, e iso sí que é motivo para estar preocupados que o presidente do goberno non teña un mínimo de decencia, de manter a palabra, de manter os compromisos. Hay más coincidencias que alguna noche lo pusimos aquí de manifiesto, que son las contradicciones también entre un miembro y otro del Ejecutivo. La semana pasada hubo uno clarísimo, que fue Mariano Rajoy diciendo que no se iba a crear el Banco Malo, y un rato después de Guindos diciendo que sí, que efectivamente se iba a crear un Banco Malo. Un rato después. Un rato después. Vamos a ir con Marina Chiavegato, que nos va a contar cosas interesantes, seguro, y oxigenarnos. Marina, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Cuéntanos. Pues vosotros estás hablando de Bankia y en Internet se habla exactamente de lo mismo. Parece que se ha despertado la indignación de los ciudadanos y lo cierto es que el movimiento 15M se está aprovechando de ello. Han creado la etiqueta ¿qué haría con el dinero de Bankia? Y también han hecho circular por Internet la imagen que podéis ver en vuestras pantallas. Es una simulación de una conversación de un cliente con un asistente virtual de Bankia. El cliente pregunta cuánto va a cobrar Rodrigo Rato por su dimisión y la asistente virtual le contesta: más que tú en 200 vidas. Seguimos hablando de Trending Topics porque a raíz del vídeo que lanzó hoy el PSOE, el vídeo de crítica a Rajoy, que tenía la siguiente etiqueta: basado en hechos reales, pues a partir de ahí los internautas han empezado a crear, como siempre lo suelen hacer. Y allí leemos mensajes como por ejemplo este: basado en hechos reales, la frase que hace que las películas de miedo, como por ejemplo la que estamos viviendo ahora mismo aquí en España, den 30 veces más miedo. O por ejemplo este otro internauta que dice: basado en hechos reales, que Rubalcaba tenga amnesia y no recuerde que fue el vice Zapatero del PSOE. Y antes de irme quería hablar de otro que no fue un trending topic, pero fue una imagen muy compartida durante el día de hoy en la red. Es un anuncio de un curso un poco especial, de un curso de formación profesional de prostitutas. Se imparte en Valencia. Son exactamente 95 horas, cuesta 100 euros y ya hay más de 90 personas inscritas. Ellos allí prometen clases teóricas de la historia de la prostitución y también clases prácticas, y dicen que si al alumno le va bien el curso, que después del curso tendrá por supuesto una oferta de empleo. Y por hoy es todo, Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina. Creo que no voy a hacer ningún comentario al respecto de la última noticia que nos has comentado, pero sí que me gustaría, porque lo tenemos preparado, como comentaste, el asunto del vídeo que hoy hizo público el Partido Socialista, ese vídeo basado en hechos reales, un ejercicio con cierta inteligencia por parte del Partido Socialista, que fue recuperar parte de la conversación que mantuvieron Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy en ese debate preelectoral que tenía lugar antes de las elecciones de noviembre. Vamos a verlo porque es bastante llamativo, la verdad. No tienen nada que hacer, señor Rajoy. Si usted lo que está haciendo, llevando la flexibilidad al máximo, es desprotegiendo a los trabajadores. Usted ve a 4 o 5 trabajadores enfrentándose a un empresario que les quiere imponer un acuerdo. Están completamente listos, señor Rajoy. Por tanto, no es flexibilidad de lo que estamos hablando, es desregulación. Yo sería partidario de hacer estas 4 cosas. Primero, decirle a Europa que retrase 2 años el ajuste, hasta el 2015. 2 años. No se trata de dejar de lado el ajuste, sino de hacerlo más despacio para ganar margen de maniobra, concurrir las pequeñas y medianas empresas. Sí, señor Rajoy, hay que financiar la sanidad pública. ¿Qué insinúa usted con esto? No, insinúa que le preocupa muy poco. Y miento, es cuestión de que no la hay. Se les ha olvidado a usted. ¿Sabe por qué? Porque no les preocupa. Bueno, eran las propuestas de Alfredo Pérez Rubalcaba en ese debate, y también el vídeo es más largo, lo pueden consultar en la red. Queda constancia de las cosas que va diciendo Mariano Rajoy y que efectivamente han ido cayendo prácticamente una por una en estos pocos meses, porque es que al final estamos hablando de que las elecciones acaban de ser. Apenas llevan estos señores 4 meses en el gobierno, ¿no? Pero vamos a ver, yo como creo que este tema es un tema muy serio, lo que estamos viendo es, por un lado, y justifica en parte lo que está diciendo Rajoy, es lo de la herencia, es lo que hicieron antes, es lo del déficit público, que en lugar del 6 era el 8. 6 era el 8,5. Esto es un tema muy serio, ¿no? Porque el tema del déficit, evidentemente, estamos en un club
que hemos firmado un pacto de estabilidad y de crecimiento y que hay que cumplir, ¿no? Lo que ocurre es que el ritmo es lo discutible, ¿no? Bueno, el viernes parece que se va a confirmar que efectivamente le van a dar un año más de margen, seguro, ¿no? Pero hay un tema que es muy importante muy importante. En mi opinión es más grave que esto, porque esto son cosas que evidentemente incluso ese día, lunes por la mañana, Rajoy prácticamente ya vino a decir que él hará lo que pueda, sí, ¿no? Pero que le importa a un bledo lo que había dicho antes, ¿no? Pero lo que sí es verdad, y no lo dice, es cuál es el ritmo y cuáles son las prioridades. Por ejemplo, yo insisto en que el PP se ha confundido en las prioridades. O sea, yo creo que el tema de los ahorros es fundamental, el tema del déficit es fundamental, porque si no el club no nos admite, y el tema pero sobre todo el tema del presupuesto. El presupuesto no va a estar en vigor hasta junio. Por lo tanto, es un tema gravísimo, tenía que haberse planteado justo al tomar posesión. Segundo, el tema de la reforma laboral, para mí era muchísimo menos urgente que el tema del sistema financiero. Entonces, ¿por qué el tema del sistema financiero se anuncia y queda ahí? Bueno, que provisione los 50.000 millones. Yo creo que lo que hay que realmente echarle en cara en este momento al PP es que tiene que aclarar de una vez el tema de las prioridades, o sea, ¿qué orden va a seguir? Porque si no estamos achicando agua y da una sensación de enorme desmotivación a la sociedad. Y, ojo, estamos hablando de un tema muy serio. Ayer se decía aquí que nos intervienen en julio. Yo creo que puede ser exactamente al revés, ¿no? Puede ser que estamos cargando las tintas, que puede haber incluso un cierto pacto a nivel europeo y puede empezarse a aflojar, decías tú el viernes, la situación de tal manera que a la vuelta de verano o antes del verano veamos, no voy a decir los brotes verdes, pero sí veamos alguna posibilidad de que esto puede tener arreglo, no solamente para España, sino para el conjunto de Europa. Para toda Europa. Nos tenemos que ir a publicidad, a la vuelta vamos a seguir, es que tenemos más asuntos que comentar y que quiero compartir con vosotros y que tiene que ver con cómo está modificando la política y la representación parlamentaria la crisis, con crisis, valga la redundancia, en los partidos convencionales, en las formaciones que habitualmente han formado parte de los parlamentos europeos, la irrupción de movimientos nuevos, tanto por la parte de la izquierda como por la parte de la derecha. Y hablaremos un momentito con la corresponsal de La Voz de Galicia en Roma, con la que queremos comentar los detalles de un movimiento, yo no sé calificarlo de partido político, que se llama Movimiento 5 Estrellas, al frente del cual se encuentra un actor, Beppe Grillo, y que se ha convertido en la segunda o tercera fuerza en muchos de los ayuntamientos italianos en los que han tenido lugar elecciones este pasado fin de semana, como consecuencia del hastío de la gente con respecto a la política. Supongo que Berlusconi algo tendrá que ver, pero también con el rechazo que empieza a generar la Unión Europea entre muchos ciudadanos de países como Italia. A la vuelta de publicidad. Bueno, les decía que la crisis económica está afectando directamente a la política, no solamente porque en los últimos tiempos se calcula que 19 gobiernos han sido arrasados por la crisis económica, sino también porque la configuración de los diferentes parlamentos está cambiando. Les decía que los partidos convencionales están empezando a acusar crisis y en esos huecos se están colando otro tipo de formaciones que hasta hace nada eran o inexistentes o absolutamente minoritarias. El fenómeno se va repitiendo por toda Europa y no sé si llegar a España. Vamos a verlo. Ya lo decían los indignados españoles. ¡Más arriba! ¡Esto es un atraco! Y lo cierto es que la crisis está cambiando la política. Los partidos mayoritarios salen una y otra vez castigados en las urnas. La alternativa parece ser la fragmentación y, ante todo, el extremismo, sea de derechas como de izquierdas. En las elecciones francesas hubo muchos ganadores, entre ellos dos emergentes. Jean-Luc Mélenchon basaba su programa en la redistribución de la riqueza y apelaba a una revolución ciudadana. En el otro extremo, Marine Le Pen proponía cerrar las fronteras para neutralizar así, decía, a muchos delincuentes. El mismo escenario se repitió en Grecia. El segundo partido más votado fue la coalición de izquierda radical, que además de estar en contra de las políticas de austeridad, pide la nacionalización de los bancos. Quien también supo sacar partido a la crisis fue la formación neonazi Amanecer Dorado, que ha logrado por primera vez en la historia nada menos que 21 diputados en el Parlamento. En la noche electoral, su líder anunció que ha llegado la hora del miedo para los traidores de la patria.
La crisis despertó los instintos más radicales de los ciudadanos, pero tampoco hay que despreciar el efecto del voto de castigo. En Italia, por ejemplo, ha triunfado en las elecciones municipales un partido político que califica a los políticos como imbéciles, inmorales y mafiosos. Se llama Movimiento 5 Estrellas y su líder, el cómico Beppe Grillo, dice que ahora apunta al Parlamento. Precisamente nos vamos a Roma en concreto. Allí está María Signo, que como saben es la corresponsal de La Voz de Galicia en la Ciudad Eterna. María, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿qué es Movimiento 5 Estrellas? Bueno, es un antipartido, se diría. Es un movimiento, o sea, no es un partido, no tiene organización de partido. Uno se registra en el sitio de internet y, bueno, puede participar en las discusiones que se organizan, esta gente. Beppe Grillo empezó con este grupo ya en 2007 y desde 2009 ya lo instituyó como un movimiento, y ellos se presentan como gente que quiere hacer no un partido, sino una política desde la base. Y ha sido la gran sorpresa en estas últimas elecciones, aunque ya un poco se venía, en las últimas encuestas, se venía viendo que la importancia de este movimiento. Que están los italianos muy cansados de la política convencional. Supongo que Berlusconi hizo su daño, ¿no? Sí, Berlusconi hizo su daño y la izquierda o la oposición no se quedó atrás. Por una parte, son dos cosas las que confluyen. Por una parte, hay el malestar por los recortes que está llevando a cabo el gobierno de Mario Monti, que no gustan a mucha gente. Beppe Grillo con su movimiento los ha atraído a esta gente, y por otro lado, bueno, pues toda la política italiana siempre al borde del juego sucio, de los políticos corruptos. Ellos ven a los políticos como una casta que solo se está aprovechando, y esto, bueno, también ha traído muchos votos. Y también seguramente la caída en picado de la derecha, de Liga Norte y del partido de Berlusconi, que a muchas, sobre todo Liga Norte, cansados y desilusionados por lo que está ocurriendo en el partido nacionalista, pues seguramente han votado a los candidatos de Beppe Grillo. Bueno, estamos hablando de los resultados de esas elecciones municipales en Italia. Como decíamos, como comentaba María, efectivamente han supuesto el hundimiento de Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi, pero también el retroceso de la Liga Norte. Y por centrarnos ya para acabar, María, en el personaje, en Beppe Grillo, entre otras cosas, bueno, a Mario Monti le llama rigor mortis, me parece, si no me equivoco. Y dice que el Estado en estos momentos es peor que la mafia, ya que esta no estrangulaba a sus conciudadanos. Bueno, digo yo que estrangularía a algunos, pero en cualquier caso, ¿qué funciona? ¿Va a ser este tipo de proclamas que llegan a la gente muy directamente? ¿Cómo es? Sí, bueno, Beppe Grillo es un cómico, parte de show en televisión, y más tarde, cuando en su tiempo fue prohibido en la RAI por un chiste que hizo sobre Craxi, se dedicó a hacer espectáculos. De ahí ha partido todo este movimiento, y no tiene pelos en la lengua. Se le ha acusado de populista, de demagogo, y bueno, dice muchas verdades, pero de vez en cuando también las dice gordas, porque lo de la mafia no ha gustado a muchísima gente, porque no se puede comparar el Estado con la mafia. Hay diferencias. ¿Habría algún equivalente aquí? ¿Qué tipo de perfil de cómico tiene? No sé si podríamos pensar en alguien aquí parecido. Pues no lo sé en este momento, pero vamos, un tipo de cómico con mucha sátira, siempre, no es imitador porque no imita a ningún personaje, siempre ha hecho juegos de palabras, y un show basado sobre todo en su grandísima verborrea, que es tremenda, y bueno, llega verdaderamente a cautivar al espectador. Dice muchas verdades, pero también dice cosas que bueno, son impracticables seguramente en un país como Italia, porque salir del euro sería seguramente muy difícil. Claro, porque una de las características del momento es que es antieuropeísta, ¿no? No es partidario de que se continúe en la Unión Europea.
Pues muchísimas gracias, María, por atendernos como siempre y por darnos esos detalles de lo que pasa por Italia, que siempre tiene cierta capacidad para asombrarnos, hemos de reconocerlo. Graciñas, un beso. Sí, desde luego. Un besito, María. Bueno, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Beppe Grillo, ¿qué te parece? Me parece una deriva lógica. Me parece, lo hemos visto antes en el debate en el Senado, ¿no? Si la política pasa a ser una representación, qué mejor líder político que un actor. Claro. Y de algún modo yo creo que este es el mensaje que está incluido, ¿no? Cuando todo es ficción, cuando la verdad desaparece, bueno, pues quien represente mejor la ficción. Vamos a ver, independientemente de eso, no podemos olvidarnos que en Italia hay más de 80 parlamentarios implicados o imputados en causas por corrupción o por relación con la mafia. Es decir, que la relación de la política y la mafia... Sí, bueno. Decía María que no se puede comparar, que sostiene que la mafia es el Estado, ¿no? Pero claro. hay sus vamos, ha salido recientemente que Berlusconi estaba protegido por la mafia, formaba parte de la organización, salió estos días. También tenía algo de la puesta en escena, claro, de la representación bufonesca, sí, ¿no? Entonces, me parece que es una deriva lógica, pero que se relaciona un poco con la increencia. Claro. Es decir, no es un movimiento político que a mí me parece peligroso, ¿no? Porque puede derivar fácilmente, claro, a todo, claro, da igual, claro, a la increencia, claro, y al cinismo. Yo no sé si los políticos son conscientes de la inmensa responsabilidad que tienen con lo que está cayendo, con el deterioro progresivo de la clase política. No es ninguna tontería que la encuesta mensual del CIS diga lo que dice de los políticos y que diga a la gente lo que dice en esta encuesta que nosotros hemos hecho hoy, porque no hay ni una opinión buena al respecto de los políticos. Son robots que ejecutan las órdenes de los poderosos. Uy, un vaya campo que me metéis, majo. Sinceramente es lamentable. Cambia el partido, pero todos son iguales. Porque se les ha olvidado que están ahí para servirnos a nosotros y no nosotros servirlos a ellos. Acercarse más al pueblo. Es muy fácil. Tienen que ser seres humanos. Que no se convierta solo en partidos políticos, que cuente más con el pueblo. Solamente crear vergüenza en la cara. Tener vergüenza en la cara. No lo sé, bajarse ellos más los sueldos. Más implicación, joder, porque prometen pero no cumplen, y si cumplen a su manera. Esos debían acabar con ellos. Por mí que existan, porque así no dejarían gobernar a todos la derecha totalmente junta o la izquierda. Disparatado. Cuando la izquierda no te sirve, la derecha no te sirve, busca a dónde vas. Más allá. Se están aprovechando del momento. Hombre, sacando un pueblo y les vota por algo será. Mira, se está dirigiendo a una esclavitud perpetua. Ya no va a haber entonces país de primer mundo y de tercer mundo. Ricos y cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Cuando la gente explote, pues entonces se verá dónde llegan o dónde no llegan. Sí. Bueno, opiniones de la calle. Como ven, es unánime el reproche a la actitud de los políticos, Ignacio, que yo me parece que es de una gravedad que no sé si los políticos son conscientes. Yo no sé si son conscientes o no. Aquí lo que ha pasado desde mi punto de vista es que lo que ha habido ha sido una ruptura de este contrato social que existía entre el poder político y el poder económico. El poder político representado en las democracias y el poder económico representado en el mercado, ¿no? Cada uno jugaba su papel para el ciudadano. El ciudadano podía participar en la democracia, en la construcción social, a través de sus derechos, y la democracia a su vez también le podía dar sus derechos al ciudadano, y en el mercado podía jugar con la economía. ¿Qué ha pasado? Ha habido un momento en que evidentemente esto se ha desequilibrado como consecuencia de que ha habido una economía muy especulativa, ha habido un capitalismo muy salvaje que pega dentelladas a donde puede sacar dinero, evidentemente, y yo creo que además hay un problema desde mi punto de vista, y es que la socialdemocracia renunció a transformar este capitalismo. No a renunciar al capitalismo, sino a transformarlo en un capitalismo mucho más humano. Mucho más humano de lo que hay ahora, porque ahora no hay capitalismo, ahora lo que hay es un absoluto desmadre por ganar dinero, es decir, una economía especulativa feroz, en donde evidentemente el ciudadano cuenta muy poco o nada, pero solamente cuenta cuando hay pérdidas, cuando hay beneficios no cuenta. Y entonces yo creo que esto es muy grave para Europa, y sobre todo los partidos políticos yo creo que deben de empezar a tomar un poco de conciencia de la situación que hay, porque empieza a haber radicalismos. La ciudadanía empieza, como ha dicho, a bipolarizarse. Claro, a bipolarizarse, ¿no? O se bipolarizan en un lado o se bipolarizan en el otro.
pero evidentemente todo lo que es el espectro central está quedando... En cualquier caso, como tú bien apuntabas, hay que recordar que Estados Unidos, no hay ninguna duda de que es un país capitalista. Cuando su banca tuvo problemas, el dinero público también apareció. Claro, o sea que las desregulaciones... Eu creo que precisamente o descrédito hacia a clase política e hacia os partidos políticos ven porque se toman decisións que a xente non pode entender, a xente normal. Entón, en momentos de bonanza económica, iso é máis fácil de digerir, pero cando un está nunha situación límite, ver que se toman decisións, como algunhas das que debatimos aquí hoxe á noite, pois son imposibles pero de poder... este debate existe dentro das forzas políticas, da gravedade, da imaxe que se está transmitindo. Creo que efectivamente... Yo creo que no. Sí, eu penso que nos estamos dando conta, aqueles que nos dedicamos, de que neste momento non de xeito activo, a actividade política, que sí que hai unha desafección total dos cidadáns hacia a clase política. E eu penso que isto, ou lle pomos remedio, empezamos a escoitar a cidadanía, ou isto ten moi mala pinta. José Manuel, si o propio presidente... Permíteme que remato. Ten moi mala pinta porque efectivamente a xente está buscando válvulas de escape. E a mí non me preocupa que en Italia un cómico, un actor, pois teña un porcentaxe de voto moi importante porque, aínda que defende cousas que non son executables, non defende a desigualdade, non fomenta o racismo. Bueno, por tanto, non me preocupa. Pero sí que me preocupa, por exemplo, nun país no que concretamente no Estado español sempre o tuvemos como paradigma da democracia, como é Francia, que unha forza neonazi, que unha forza racista reciba o 20% dos votos. Por lo tanto, cuidado, el espectro del Partido Comunista. Cuidado que isto é moi peligroso. E cada vez, remato, teño que decir que me sinto máis orgulloso da sociedade galega, incluso da sociedade do Estado español, porque polo menos aínda non afloraron estes movimentos. Esperemos que non afloren. José Manuel, o presidente do goberno acaba de decir que non hai política, que non hai marxe para a política, que non hai programa político posible. Que hai economía, hai economía, nada máis. Só hai economía. A economía encabeza o mando absoluto respecto das decisións. Se non hai marxe para a política, se declaran a impotencia política o máximo mandatario deste país, que di que terei que facer o que sea, pero non sei que será, ben, se non hai programa político, entonces o retorno da ausencia de política ven baixo esas modalidades, as modalidades antisistema un pouco utópicas ou directamente autoritarias. E nese caldo de cultivo da ausencia de política donde nacen os salvadores, os salvadores mesiánicos. Está clarísimo. Decía caso de Italia, no olvidemos nunca que en Italia hay un primer ministro que no eligió a nadie, que me parece que es muy interesante recordar que en una democracia como la italiana, en esa guerra perdida por parte de la política con respecto a la economía, un determinado momento se decidió apartar al señor Berlusconi y poner a dedo a un señor que no era ni diputado, que tuvo que ser nombrado senador vitalicio para que pudiera acceder a la presidencia del Ejecutivo, el señor Mario Monti, rigor mortis, como le llama el bueno del Beppe Grillo. Nos vamos a despachar uno de los últimos asuntos del día, que tiene que ver con la Casa Real, porque la noticia de hoy está ahí entre la frontera de la política y la prensa rosa, con implicaciones, teniendo en cuenta la que está cayendo, pues es uno de los asuntos más comentados del día, porque los reyes van a cumplir, de hecho, la semana que viene los 50 años de casados, algo que la gente celebra y que denomina bodas de oro. Bodas de oro. Bueno, se ha dicho que no va a haber ningún tipo de celebración. Fue un 14 de mayo de 1962 cuando don Juan Carlos de Borbón se casó con la princesa Sofía de Grecia. Desde entonces han pasado 50 años, 3 hijos, 8 nietos y también unas bodas de plata. Los reyes conmemoraron su cuarto de siglo con un posado oficial en Zarzuela, una cena familiar y una recepción en el Palacio Real con parejas venidas de toda España que se habían casado el mismo día que los monarcas. Este año tocaba las bodas de oro, pero no habrá celebración. La zarzuela afirma que no hay ningún motivo concreto para la decisión y que ella estaba tomada desde antes del viaje del rey a Botsuana. Lo cierto es que la familia real no vive su mejor momento. Los casos de corrupción en los que se ha visto vinculado Iñaki Urdangarín, el episodio del disparo de escopeta de Froilán y la caza de elefantes del rey han hecho mella en la monarquía española. A esto se suma una posible crisis matrimonial. Desde el viaje del rey a África, los medios de comunicación alemanes afirman que don Juan Carlos mantiene una relación sentimental desde hace 6 años con una danesa de 47, llamada Corina Larsen. Así que la Casa Real no está para fiestas.
y ha aprovechado para informar que el próximo 2 de junio el monarca retomará su actividad fuera del Palacio de la Zarzuela. Bueno, pues ya saben que no va a haber celebración en la Zarzuela este año. Manuel, creo que pocos motivos tiene. Hombre, que ya nos habían invitado, ahora que nos han invitado. Creo que hay una cuestión que permite reflexionar sobre esto, ¿no? Siempre se dijo que los reyes tienen dos cuerpos, el humano y el de la nación. Si el cuerpo humano aparece demasiado, se come al otro. Se come al cuerpo de la nación. Porque el cuerpo de la nación exige cierta dignidad, cierta distancia, aunque haya campechanería, ¿no? Pero que permita de algún modo que la estatua funcione. Mantenga intacta. Si aparece demasiado el cuerpo humano, sin velos, y no quiere decir que el cuerpo del rey no pueda tener placeres, pero una cosa es el esquí, la vela, otra es que aparezca sin velos y que el cuerpo aparezca demasiado humano. Y esto es lo que ha ocurrido, que cuando el cuerpo humano aparece, el cuerpo del rey como cuerpo-nación se extingue. Bueno, entonces, es que el rey practica la monogamia sucesiva. Hay un matiz también muy importante, y es el matiz de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tuvieron durante muchísimo tiempo una prudencia enorme con relación a los devaneos de su majestad. Pero ahora abrió Saavedra, que era Borbón y era sabido. Lo que ocurre es que lo del cuerpo humano y el otro cuerpo, lo que ocurre es que en este caso la reina Sofía tiene que tener un mínimo de dignidad y no puede permitir que se haga una celebración después de que salgan todos los medios. Hai unha razón sanitaria para non facelo, porque ao implante da prótesis de cadeira do rei non lle permite bailar. Todos eses actos ten que acabar con baile. A facilidade que ten a romper a cadeira... Nos vamos a ir a completar la actualidad del día con Uxía Rodríguez, que como saben siempre nos completa el friso, el fresco de las cosas que suceden en la jornada. Uxía, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nosotros hoy tenemos que comenzar un día más hablando de los recortes del gobierno, aunque esta vez lo hacemos de sus consecuencias. Y es que los sindicatos de enseñanza han convocado una huelga total para el próximo 22 de mayo. Será la primera vez en la que todas las etapas educativas secunden el paro. Mientras, aquí en Galicia, hoy los estudiantes universitarios se han encerrado en las bibliotecas de Vigo y Santiago de Compostela para protestar por las subidas de tasas. Y también, precisamente hoy en el Senado, el ministro de Educación ha vuelto a defender el recorte de 3.000 millones de euros de su gobierno. Lo ha hecho escudándose en las comunidades autónomas. Son elementos para sostener un sistema educativo que las comunidades reconocen que eran incapaces de seguir manteniendo. Y a partir de ahora en Zamora la Iglesia tendrá que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles y la tasa de basuras. Se convierte así en el primer ayuntamiento de España que revoca de esta forma este privilegio fiscal del que goza la institución eclesiástica. El gobierno local asegura que es una medida de justicia social y que además ayudará a aumentar la recaudación del municipio. Y quien también tendrá que pagar, o más bien devolver, 265 millones de euros es la ciudad de la Luz de Alicante. La Comisión Europea ha declarado ilegales las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a esos estudios cinematográficos. Aseguran que esas subvenciones vulneran el principio de la libre competencia. Por su parte, el gobierno de la comunidad ya ha anunciado que recurrirá a esta sentencia. Y esta tarde el gallego Antón Reixa ha sido elegido nuevo presidente de la SGAE. El escritor, músico y director vigués ha logrado 24 votos a favor. Otros 11 miembros de la Junta Directiva han apoyado a su rival, José Miguel Fernández Sastrón. Reixa asume así el reto de lavar la imagen de esta entidad tras los últimos escándalos de corrupción en los que se vio envuelta. Nosotros terminamos aquí nuestro particular resumen de las otras noticias del día. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Uxía, por ayudarnos a comprender de una forma más compleja la realidad. Ha dado titulares, ha recordado titulares importantes. Lo de la Iglesia es llamativo, que alguien decida que tiene que pagar el IBI, porque
parece que como que es lo normal, ¿no? Yo creo que además lo que la Iglesia no se da cuenta es que eso le da prestigio. Claro. Lo que no le da prestigio es no pagar. Claro. Además, los edificios que tengan los mejores lugares de bueno, en el caso de Zamora, además, hay una serie de excepciones que son... En este momento, lo que más prestigio le da a la Iglesia es Cáritas. Sí, efectivamente. No, pero ese non parece que é un xesto menor, pero é positivo que se vaya abrindo a vida e que varios concellos vayan collendo o exemplo. Bueno, nos vamos a la primera página de la primera edición de La Voz de Galicia de mañana, una primera página lógicamente marcada por la actualidad económica. El Gobierno negocia a marchas forzadas el decreto para sanear la banca. La norma que prevé aprobar el viernes permitirá que las entidades se liberen de la ingente carga inmobiliaria que lastra sus balances. Estamos hablando, Jorge, del famoso Banco Malo. Bueno, sí, disfrazado de sociedades, le llaman sociedad, sí. Pero lo que sí es verdad es que, a pesar de las provisiones, la banca mantiene esos activos en el balance por la expectativa de beneficio futuro. Y lo que se permite esto precisamente es liquidar. Sí. Bueno, vamos con más titulares de esta primera página de mañana. Destacamos también que la ministra de Empleo anuncia que se van a controlar más las bajas laborales de hasta 15 días. También se pretende detectar a los médicos que concedan un número de ellas superior a la media. El asunto de las bajas que lleva siendo hora, ¿no? Manuel. Sí, pero vamos a ver... actualmente con el cambio de las normativas hay un decrecimiento de los ingresos mientras ya hay una penalización económica de eso, que tiene un efecto también perverso, que es llevar a gente a trabajar en condiciones enfermas, incluso a profesionales sanitarios. Vamos a completar, de contagios, vamos a completar con un tercer titular nada más. Hoy vamos un poco a trompicones, voy un poco a trompicones. Un titular más de la primera página. El Naval de Ferrol perdió 1000 empleos desde septiembre por falta de pedidos. Uno de los dramas económicos a los que se enfrenta Galicia, José Manuel, que parece que tiene una solución bastante... Bueno, parece que ten unha solución complicada porque nadie lle quere dar unha solución, porque aquí vese que hai solución para todo, menos para o que lle interesa máis directamente á cidadanía, neste caso aos traballadores do naval. Solución seguro que ten, é política, pero hai que tomala e parece que non hai intención de tomala nin dentro do Estado español nin na Unión Europea. Bueno, hablaremos seguro de Ferrol y del Naval de Vigo en los próximos tiempos, porque la cosa, como decíamos, no pinta nada bien. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ignacio, Jorge, José Manuel. Regresamos mañana a partir de las 10:20 con una entrevista que puede tener mucho interés. El nuevo delegado, nombrado hace poco tiempo, de la Agencia Tributaria en Galicia. Saben que están con la campaña de la renta, pero hay muchos otros asuntos que tienen que ver con los tributos que nos interesa preguntarle. Será mañana a partir de las 10:20. Mientras tanto, sean felices.